Hola amigos de Móvil Apple, bienvenidos a mi canal. El día de hoy les traigo un nuevo video para todos los padres de familia para que aprendan a configurar un iPhone para sus hijos menores de edad, niños que sean menores a 13 años. Les voy a enseñar cómo crear el control parental y cómo configurar el teléfono de tal forma que podamos tener control sobre lo que nuestros hijos o niños hacen en el iPhone. Para hacer esto vamos a ir al menú de ajustes o de configuración y vamos a ir a la parte superior de donde está el Apple ID, nuestro nombre, y luego le vamos a dar donde dice compartir en familia. Vamos aquí para que vean mucho mejor. Vamos a presionar en la parte superior derecha en el símbolo más. Vamos a presionar sobre este icono y aquí nos dice invitar familia. Esto es para agregar un grupo familiar o igualmente para crear una cuenta para niños. Aquí ven en la segunda opción, los padres o tutores pueden crear cuentas para niños y niñas de hasta 12 años de edad. Entonces vamos a darle crear una cuenta para niños. Presionamos. Aquí pues está procesando y nos dice crear una cuenta para niños. Esta cuenta será parte de tu familia hasta que el niño o la niña tenga al menos 13 años de edad. Debe ser adulto y padre o madre tutor del niño. Bueno, aquí nos trae para agregar lo que es el nombre del niño. Vamos a agregar la fecha de nacimiento. Eso es un ejemplo. Luego le vamos a dar en la parte de abajo que dice verificar que eres un adulto. Y nos sale aquí consentimiento parental para otorgar tu consentimiento. Entonces los últimos números de nuestra tarjeta de crédito y seguido nos dice el código de seguridad de nuestra tarjeta. Vamos a ingresarlo aquí. Ya le damos en listo y le damos en la parte superior terminar. Ahí está procesando. Y ya nos dice declaración de privacidad familiar. Le damos a aceptar. Luego nos sale términos y condiciones. Le damos a aceptar. Y aquí Apple nos sugiere un correo con iCloud. O si ya tenemos una cuenta de correo electrónico que queramos usar para nuestro hijo, simplemente la agregamos o dejamos la que nos sugiere Apple. Ya es como ustedes deseen. En mi caso vamos a dejar la sugerencia de Apple y vamos a darle en continuar. Aquí nos dice, ¿quieres crear el ID de nuestro hijo? No puedes cambiar el correo. Bueno, listo. Crear correo electrónico. Cancelar, le damos a crear correo electrónico. Aquí nos dice crear una contraseña. Vamos a crearle una contraseña. Listo, le damos continuar. Aquí nos dice número de teléfono. Cuando Emily inicie sesión en un dispositivo nuevo o navegador web, se enviará un código de verificación a tu número telefónico. Entonces sale nuestro número telefónico y luego nos dice, si nuestro hijo tiene un número de teléfono, puedes usar ese número en su lugar. Podrían aplicarse tarifas de datos o mensajería. Ya aquí abajo nos dice usar nuestro número telefónico o usar un número distinto para nuestro hijo. Vamos a darle usar el nuestro. Y ya aquí nos salen las opciones, configurar controles parentales. Tiempo en pantalla te permite consultar el uso de las aplicaciones y sitios del menor, así como establecer restricciones, contenido, privacidad que sean adecuados para su edad. Entonces ya vamos a seleccionar aquí si queremos reportes semanales, restringir contenido, restringir la configuración del contenido explícito, compras y descargas, así como la privacidad, tiempo desactivado y límites de aplicaciones, código de tiempo en pantalla. Si queremos configurar el tiempo en pantalla lo hacemos de una vez o lo podemos configurar más tarde. Vamos a darle por ejemplo aquí activar tiempo en pantalla.
Entonces aquí nos dice a qué contenido tiene acceso el menor. Seleccione un rango de edad para las restricciones de sugerencias o contenido o personalizadas para cada tipo de contenido. Aquí ponemos el rango de edad. Entre mayor sea, pues mayor será el niño. Vamos a correr la barrita. Y las aplicaciones que puede usar. Entonces aquí nos trae de videos y música, le ponemos sí o no. Pongámosle que sí. Perfiles de música, digámosle que sí. Contenido en internet, limitar sitios web para adultos, vamos a restringirle este. Búsquedas en internet de Siri, le damos permitir o no permitir. Eliminar aplicaciones, permitir o no permitir. Lenguaje explícito, le decimos no permitir. Y ya por último, activar restricciones. Igualmente estas restricciones luego las podemos configurar nuevamente manualmente si de pronto le hemos colocado muchas, o si por el contrario le queremos aumentar o también disminuir las restricciones. Aquí podemos configurar el tiempo sin usar la pantalla. Podemos por ejemplo configurar para que durante este tiempo no use el teléfono. Entonces desde las 10 de la noche y le ponemos un fin, y a las 7 de la mañana ya podrá usarlo nuevamente. Aquí podemos como establecer esos horarios en que el menor ya no puede usar el teléfono. Y le vamos a dar activar o configurar más tarde. Vamos a darle a activar y creamos un código para obviamente autorizar o aprobar cambios en el uso de la pantalla. Vamos a crear un código. Luego nos dice la función pedir la compra está activada para Emily. Tú y otros padres, madres, tutores legales recibirán una notificación y tendrán que aprobar las compras o descargas de la Apple Store o iTunes que nuestro menor de edad realice. Le damos continuar o desactivar pedir la compra. Ya es como ustedes determinen. Vamos a darle aquí continuar, que me pide aprobación. Y aquí ya nos pregunta, ¿deseas compartir la ubicación de Emily con la familia? Van ustedes si lo quieren activar o no. Y aquí nos pregunta, ¿deseas compartir la ubicación de Emily con la familia? La ubicación se compartirá con todos los miembros de la familia, incluidos los miembros que se agreguen posteriormente. También les va a servir para ayudar a ubicar los dispositivos de este menor de edad. Le damos compartir ubicación o omitir según ustedes consideren. En mi caso vamos a darle compartir ubicación. Y listo, ya nos sale el iCloud de nuestro menor de edad. Nos sale que puede usar este Apple ID para iniciar sesión en los dispositivos y servicios de Apple. Puede revisarla y actualizar la información de nuestro menor de edad en la configuración de la familia. Para facilitar la comunicación, el Apple ID de los padres, madres o tutores se agregará a los contactos del menor de edad. Le damos a aceptar. Bueno, de esta forma ya habremos agregado el control parental y la configuración de la cuenta para el menor de edad. Ya simplemente ir a ese dispositivo, configurarlo con el Apple ID que hemos creado y listo. Vamos por ejemplo a hacer esa configuración. Ahora vamos a ver cómo funciona ya la configuración del iPhone para el menor de edad. En este caso tengo este teléfono, ya cerré mi sesión. Si tienen uno nuevo, pues simplemente es agregar el ID del menor de edad y ya tendrá la configuración que hemos colocado previamente. Vamos a darle aquí iniciar sesión y vamos a colocar el ID de este menor de edad. Le damos siguiente y ya ingresamos la clave.
Le damos nuevamente siguiente. Y ya nos han enviado una autentificación de 2 factores a nuestro teléfono para agregar un código. Y listo. De esta manera ya el iPhone está iniciando sesión en iCloud. Esperamos que esto se demore un ratico y ya ven, aquí está lista la configuración de acuerdo a lo que hemos creado. Ahora vamos a ver si funcionan nuestros controles parentales. Vamos a ir, por ejemplo, aquí a Safari y vamos a buscar Samsung View. Muy bien, me dice no pueden navegar en google.com porque es un sitio restringido. Entonces vamos a buscar, por ejemplo, aquí ponemos solamente esto. Listo, no funciona. Desde nuestro teléfono igualmente, si vamos al menú de configuración, vamos por ejemplo aquí donde dice lista de control familiar. Aquí por ejemplo vamos a poder definir los límites de comunicación de nuestros hijos. Vamos por ejemplo aquí a ingresar a este. Entonces nos dice durante el tiempo de pantalla solo se podrá comunicar con contactos. Aquí ya pues ingresamos nuestro código y ya vamos a seleccionar de acuerdo a lo que queramos. Solamente contactos, con todos contactos y grupos por lo menos un contacto, o durante el tiempo desactivado solamente con contactos. Entonces ya uno es o con un contacto específico, ya seleccionamos aquí alguna persona en especial o agregamos un contacto para que ella se pueda comunicar. Igualmente administrar los contactos de Emily, vamos a darle aquí. Con esto vamos a poder permitir o desactivar los contactos que ella pueda crear. Y aquí si habilitamos esto le vamos a poder permitir que ella pueda editar los contactos, pero mejor le damos cancelar para que no lo pueda hacer. De esta manera vamos a tener un mejor control. Le damos atrás. Esto es para si queremos adicionar o agregar algo que se nos haya olvidado mientras creamos la cuenta. Ver películas, podemos permitir o no permitir, sin calificación o una calificación hasta los 7 años, ya es como ustedes quieran. Elegir la edad pues ya lo hicimos ahora, simplemente aquí se mueve el rango de la edad del menor. Igualmente el contenido multimedia lo podemos permitir o no permitir. Y los permisos de navegación. Y ya le damos a activar restricciones. Y listo. Así es como vamos a poder tener un mayor control de nuestros hijos. Igualmente aquí podemos agregar la ficha médica. Podemos agregar lo que es compartir la ubicación con la familia. Vamos a darle aquí que no, y agregar un contacto de recuperación, lo podemos hacer. Y listo. Bueno, aquí vamos a ver lo que es la configuración en pantalla. Aquí nos dice que el tiempo está desactivado, que se limitará la pantalla hasta las 7 de la mañana. Vamos a darle aquí, vamos a mirar las aplicaciones. Vemos que por ejemplo ya no puedo usar estas aplicaciones. Si por ejemplo va a ser una de contactos, le vamos a dar pedir más tiempo y solamente podrá usarla por un minuto más, o enviar una solicitud o ingresar el código en pantalla para poderla utilizar. Si le da solamente un minuto, la va a poder usar por un minuto, pero solamente un minuto y ya. Una vez que pase ese minuto ya no la podrá usar por más tiempo. Si vamos a esta,
Vamos a darle pedir más tiempo. Ya nos dice enviar una solicitud o ingresar código en pantalla. Ya no puede pedir más minutos. Pero si entra otra aplicación que no le haya dado pedir un minuto, pues le saldrá la opción. Vamos a darle aquí solamente un minuto más. Y el resto ya nos pide enviar una solicitud o ingresar el código de bloqueo en la pantalla de tiempo. Y así es como funcionan las restricciones para los niños. Bueno amigos, esto ha sido todo, espero les haya sido muy útil este video. Quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal, me regalen un like en la parte inferior del video y me dejen sus comentarios. Hasta luego.